Y conmigo se encuentra el abogado Rosendo Miranda. Él es abogado de Federico José Suárez. En este caso, que como había dicho el licenciado Miguel Batista hace unos minutos, se basa en un informe hecho por alguien que no debía haber hecho un informe, empezando por ahí. Mira, lamentablemente, y buenos días ante todo, Fernando, y a tu audiencia, efectivamente es un informe que surge a raíz de una petición especial del presidente en ese momento de la Comisión de Asuntos del Transporte y Asuntos del Canal, a efectos de que ellos verificaran los temas que se hablaban de sobrecostos, sobreprecio y lo demás. Este informe se le presenta luego al propio presidente y ahí quedó. Claro. Cuando se da el suceso que aparece por interpuesta persona, porque aparece un señor Francisco Sapi como denunciante y aporta este informe, el informe no tiene firma de nadie, empezando por ahí, no tiene firma de nadie. Cuando van los que hicieron el informe a rendir declaración jurada, los cuatro no se ratifican del informe. Dicen que efectivamente esto es una copia simple. Y lo más relevante, dicen ellos, que este informe no tenía un propósito de ser presentado ante una autoridad, que era solamente para uso exclusivo de la Comisión de Transporte y Asuntos del Canal. Entonces tú tienes un nacimiento de un expediente que descansa sobre una prueba que no reúne las condiciones que exige la ley para que tenga el peso suficiente para que genere una investigación penal y de ahí se puedan desprender consecuencias jurídicas como las que tenemos ahora. Entonces, este es un tema que evidentemente va a ser revisado por los jueces en su momento. Y hasta el día de hoy, ese informe, inclusive los propios funcionarios que hicieron el informe señalaron que ellos nunca establecieron que había una lesión patrimonial. Porque hay que entender y comprender que dentro del proceso penal para los delitos contra la administración pública, una de las condiciones sine qua non para que se configure ese delito, porque así lo exigen los tipos penales, es el de que se establezca que hay una lesión patrimonial. Claro. ¿Y por qué la lesión patrimonial? Porque la norma habla de que tú malverses, ya tú desvíes fondos públicos y esas acciones tienen materialidad. Entonces, si tú no tienes esa materialidad acreditada en un expediente como una lesión al Estado, en consecuencia no surge tampoco el delito de peculado. Y en este caso, eso es lo que sucede allí. Se hablan de sobreprecios. Aquí, desde el punto de vista mediático, claro, el sobreprecio tiene una connotación. Pero cuando tú trasladas eso al mundo jurídico, que es donde se hace el debate, el sobreprecio no forma parte de la estructura de los delitos contra la administración pública. Lo que forma parte de la estructura de los delitos contra la administración pública es lesión patrimonial, nada más. ¿Me explico? Entonces hay una estructura creada sobre una base muy endeble que en su momento va a ser evaluada y los tribunales, yo tengo la seguridad de que no le van a dar el valor que tiene este medio probatorio porque no genera ningún tipo de valor. Además de esto, no solamente es el tema de esta prueba, sino que a lo largo de toda la investigación que se llevó por más de un año y medio, alrededor de un año y medio se tuvo esa investigación. ¿Uno puede pedir tantas prórrogas así? Bueno, eso es un tema técnico que también lo hemos cuestionado. La ley habla de una prórroga. La ley habla de un periodo normal de investigación que va de 4 meses a 6 meses, como periodo normal. Pero inmediatamente la norma te señala que evacuado o determinado este periodo, el funcionario de instrucción debe solicitarle al juez una extensión, que es la prórroga. Pero habla de eso, de una prórroga. No te dice que puede pedir una prórroga sobre prórroga y otra prórroga y otra prórroga, entonces esto nunca termina. Se le concedió una prórroga. La base legal que tenía el Ministerio Público para sustentar su prórroga es que necesitaba una serie de diligencias que eran indispensables para perfeccionar el sumario. En palabras pobres, no tengo nada y necesito traer más pruebas para tener algo. No tengo delito y consecuencia tampoco tengo vinculado. Le dan 8 meses. Regresa el expediente, se continúa la actividad esperando informes técnicos, esperando lo demás. Se les vencieron los 8 meses y piden otra prórroga más bajo el mismo argumento. ¿Ya? Esa prórroga que se le concede, el juez por un año más está impugnada bajo un amparo de garantías constitucionales. ¿Esto qué significa? Que todo lo que se investigó después, todo desde el momento en que se dictó
la prórroga mediante el auto, todas estas diligencias están en vilo. ¿Por qué? Porque si el primer Tribunal Superior de Justicia dice que no es válida la prórroga que dieron, todo queda sin efecto, todo es nulo. Y finalmente todo va a terminar en la Corte, ya sea porque el primer tribunal nos dé el favor a nosotros o no nos lo dé. Eso es apelable, Pero y va a terminar en la Corte. la pregunta es, a Pepe lo detienen a pesar de tener un habeas corpus en la Corte. Ese es otro tema muy relevante en esta investigación. El habeas corpus preventivo ya había sido atendido por el fiscal. O sea, ya habían contestado, ya le habían mandado el mandamiento de habeas corpus a favor del ingeniero Suárez. Técnicamente, ¿qué presupone esto? Cuando usted presenta esta acción que es de garantías constitucionales, porque lo que van a revisar los magistrados es la posibilidad de que el sujeto sea sometido a una medida que le prive de su libertad ambulatoria. Entonces, esto es una garantía constitucional fundamental. La Corte entra a revisar lo que uno le manifiesta y la potencialidad de que ese acto se pueda concretar en el futuro. Y por eso, como tú estás revisando ese estado de libertad del ciudadano, inmediatamente con el mandamiento de habeas corpus se le dice al fiscal o al funcionario, póngase a la persona a órdenes de este despacho, que es el magistrado oponente. Porque precisamente tú vas a revisar eso. Entonces, inmediatamente que eso sucede, el funcionario de instrucción no puede, porque la ley no se lo permite, porque pierde la competencia para imponer cualquier tipo de medidas cautelares en la persona. Claro. Ya, porque está la Corte revisándolo. Aún la Corte sigue revisando y aquí se procedió desde nuestra perspectiva jurídica de una forma ilegal, contraria a derecho, a imponer medidas cautelares que no podía. Claro. La prudencia indicaba ser cauteloso porque tú estás hablando de un mandamiento de nuestra máxima corporación de justicia. O sea, tú no puedes irrespetar las órdenes de la Corte alegremente. ¿Y qué debe pasar ahora entonces? Ahora lo que va a pasar es sencillamente que ese hecho queda consumado. Sí. ¿Ya? En el tiempo ese hecho quedará allí como un acto que puede vulnerar la ley penal y quedará consignado allí en el tiempo. Y eso no va a desaparecer salvo que prescriba las acciones penales que se pueden instaurar. Pero ¿qué sucede? La Corte va a seguir revisando. Y la Corte puede que señale que no hay tal amenaza, pero ahora la amenaza se concretó. Claro. Entonces vamos a ver la Corte cómo va a manejar este tema, porque nosotros sí vamos a advertir esta situación a la Corte en ese sentido de que, señores, ustedes tienen una orden, un mandato a un funcionario de menor jerarquía y ese funcionario desatendió totalmente lo que ustedes han dicho. Claro. Entonces, cuando tú revisas en sí la orden de detención, tú vas a encontrar que hay 4 puntos medulares en esa orden de detención que pretende sustentar la detención de nuestros representados. Y muy rápidamente, para que tú veas allí, una de las cosas dice que los informes revelan que se ha producido una lesión patrimonial al MOP, cosa que no es cierta. Ningún informe ha hablado de lesión patrimonial, todos han hablado de sobreprecio, sobreprecio, sobreprecio. Entonces, ¿por qué? Porque el que determina eso es la Contraloría. Y la Contraloría no ha presentado un informe. Ni el propio MOP ha estado... El MOP presentó unos informes, pero también sobre la base del sobreprecio, pero que también están cuestionados. Uno de los informes, imagínate tú, el auditor de auditoría interna, y hay uno de fiscalización interna que tienen allí. Cuando lo estábamos interrogando le preguntamos que cómo él llegó a la conclusión que para él creo que eran como 57 o 58 millones de dólares el supuesto sobrecosto. El tipo dijo, a ver, bueno, yo lo que hice fue que saqué el sobrecosto de la comisión de la asamblea, saqué el sobrecosto de la unidad de fiscalización y saqué un promedio. Y ese es el mío, dice. Digo, para que tú te des cuenta el tema este. Entonces, el tema técnico tampoco fue abordado. O sea, tú tienes que entrar en profundidad. Cuando yo cuestioné a los funcionarios de la Asamblea, le dije, bueno, ustedes hicieron pruebas técnicas para determinar la profundidad del asfalto, el espesor del asfalto, y dicen, no. Ustedes hicieron alguna inspección técnica en campo, y dicen, no. Entonces, todo fue cálculo. Comparando a ojo de buen una cubero. cuestión, sí, exactamente. Entonces, eso no puede ser. Pero además de eso, la orden de detención señala que cuando se fijó el contrato con un precio de 149.8 millones de dólares, hubo un aumento inmediatamente a 152 millones de dólares
después de la firma del contrato. Y para la Fiscalía esto es de 150, esto era un tema que llamaba la atención. Pero lo que no han revisado es que en el momento que se firma el contrato, el impuesto del ITBMS era del 5%. Eso fue en el 2010. Tú recordarás que la ley entró a finales del 2010 y aumentó al 7%. Es decir, que esos 149.8 millones tuvieron que cargarle un 2% más, que cuando tú haces los cálculos matemáticos es el diferencial y justifica el aumento a 152 millones.6. O sea que eso tiene una explicación matemática sencilla. Y entonces, lo otro, dice que el ingeniero Suárez ordenó el pago del abono inicial que se le dio al contratista por la obra. Ajá. Pero si es que el contrato lo obligaba a hacerlo, esto no es una conducta delictiva, porque si a eso vamos y a esa interpretación llegamos nosotros, entonces el ministro actual ha ordenado pagos a la misma empresa. Entonces, ¿cómo queda esa situación? Entonces, ese tipo de análisis no son los mejores para tú sustentar una orden de detención porque tienen un impacto y una onda expansiva que va más allá solamente de los exministros, va más allá. Y finalmente te digo, para concluir aquí, que se perdió, no se ejecutó el contrato como correspondía. O sea, que el objeto del contrato no fue ejecutado y eso produjo lesión. Y ahí están las obras. Ahí están las obras. Sí, ahí está. Ahí están. Se ha cumplido con todo lo que la ley y con lo que el pliego de cargo estableció. Aquí había una fiscalización privada, inclusive una empresa reconocida internacionalmente que colaboraba con el MOB en las inspecciones para garantizar de que se cumplieran con todo y cada uno de los puntos que establecía la licitación en principio. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy, porque se ha pedido también una solicitud de fianza. También estamos esperando que el tribunal ya haga la parte que corresponde, obviamente que todos los delitos son escarcelables, y más uno como este donde no hay una lesión patrimonial cuantificada. Ok. Don Rosendo Miranda, abogado de Federico José Suárez.